Bien, muy buenas tardes o noches. Darles pues la bienvenida acá al Instituto Colombiano de Derechos Humanos, a este espacio que tenemos de manera periódica, que se llaman las tertulias Café del Derecho. La idea es que pues tomen café, ¿no?, para que el nombre pues sea acorde. Y pues en estas tertulias lo que se ha venido haciendo es invitando a diferentes personas expertas en diferentes áreas para que nos compartan y debatamos un poco sobre temas que son de especial interés en la actualidad. La idea es que no es un formato en el cual es una exposición solamente el docente y ustedes escuchan, sino que haya una interacción. Ustedes en cualquier momento puedan opinar, puedan dar sus puntos de vista, puedan generarse en diálogos entre todos. Agradecer al doctor Carlos que nos acompaña hoy en esta tertulia por el tema que hemos denominado, que ellos han denominado economía y posconflicto, y al señor decano Julián Santiago Vázquez, que será pues digamos, el que comentará también un poco acerca de este tema. Y digamos que el tema es de muchísima relevancia en este contexto actual en el que nos encontramos, donde precisamente se está hablando de un proceso de paz, donde se está hablando constantemente de que va a llegar el posconflicto, que va a llegar el posconflicto. Seguramente ellos van a hacer referencia a que Colombia ha tenido muchos, entre comillas, posconflictos en todos los procesos de paz que se han desarrollado, y digamos que a veces un factor importante que ellos desde su mirada nos van a dar es, bueno, la relación de la economía con el posconflicto. A veces dejamos muy de parte ese tema que es tan importante y digamos nos quedamos en un discurso a veces muy desde lo jurídico, pero también la implicación que eso tiene en materia económica para el país y la misma sostenibilidad del posconflicto, etc. Entonces, recordarles que está siendo grabada la tertulia, porque estas tertulias no solamente llegan al grupo que nos acompaña hoy, sino que también se suben a la página de YouTube del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, donde las personas pues, que están suscritas a la página y que entra a YouTube pues, puede ver las tertulias también como digamos una especie de cápsulas que damos también en ese proceso de formación de los derechos humanos que es continuo y permanente. Entonces, muchísimas gracias por venir y pues darle la bienvenida a nuestros docentes que nos acompañan hoy, y esperamos pues que la tertulia sea de todo su agrado y que el instituto como tal sea de agrado para ustedes y que nos sigan visitando en próximos eventos, en próximas oportunidades. Muchísimas gracias. Agradecerle al doctor Eduardo Gallego, pues, presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, por la invitación. Para nosotros como economistas, pues creo que estar en el escenario del Instituto Colombiano de Derechos Humanos pues es importante. Yo creo que en esos temas de posconflicto es clave que se tengan las visiones de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, porque finalmente pues todos queremos construir un país diferente. Yo creo que acá no está la discusión si queremos o no queremos la paz, sino que creo que en el centro está cómo construimos un mejor país. Entonces, decir eso, que agradecerle al doctor Elkin la invitación, y pues hoy con la presencia de Carlos Montoya Cordales, una persona que además de ser economista, pues es doctor en filosofía, actualmente pues trabaja con la Universidad Pontificia Bolivariana y es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es una persona que ha tenido un ejercicio amplio en planeación, sobre todo en la formulación de planes de desarrollo, una experiencia pues adicional. Yo quiero agradecerle como decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana a Carlos por aceptar la invitación, y espero que sea de agrado de todos ustedes lo que hoy vamos a conversar, porque creo que la invitación del presidente del instituto es a que todos conversemos. Yo creo que en la medida en que conversamos podemos construir. Yo le doy la palabra una vez a Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecerle pues, al instituto por la invitación, al decano Julián por haber reservado este espacio para conversar con ustedes de un tema que, hay que decirlo, quizás sea un tanto pretencioso, pretender llevarlo a un nivel de conciencia, por varias razones. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es la indefinición que representa en este momento no solamente lo que llamamos posconflicto, sino los contenidos de la misma. Como quiera que hay todavía muchas inquietudes, mucho por resolver, particularmente en términos de lo que es el acuerdo que se establece entre las FARC y el gobierno, que son quienes al final esos contenidos van a determinar la realidad de lo que se supone garantizaría
una etapa de no violencia, de no conflicto en Colombia. El segundo aspecto es porque, a pesar de que mucho se ha dicho alrededor del postconflicto, incluso el gobierno se ha atrevido a vincularse en algunos aspectos relacionados con las implicaciones económicas y macroeconómicas del postconflicto. Hay una ausencia inmensa de referencias, de instrumentos y de propuestas concretas que hacen prácticamente inmensurable lo que son estos efectos sobre la economía que traerá el postconflicto. Y el tercer aspecto tiene que ver con quizás lo que me interesa conversar con ustedes en este momento, lo que llamaría el ancho y el largo que tiene el acuerdo, el ancho y el largo que tiene el postconflicto. Solamente en la medida en que nosotros podamos por lo menos referirnos a ese largo y a ese ancho, porque no largo, y a esa profundidad, podríamos tener alguna precisión real sobre cuánto tiempo va a llevar este postconflicto y cuáles serán los costos del mismo, que para decirlo en términos positivos, serán la inversión para la reconciliación y la paz del país. Yo voy a hacer una lectura comentada más como en el propósito de racionalización de tiempo y de evitar especulaciones. Voy a hacer una lectura comentada no de un texto ordenado, sino de algunas ideas que creo que son importantes para este espacio. Lo primero tiene que ver con que nuevamente se despierta un escenario de confianza. Terminó el año con la expectativa, el 2015 con la expectativa de que íbamos a conocer el final del acuerdo y hubo la necesidad de dar un plácito adicional, el 23 de marzo. Y claro está que lo que sorprende en primera instancia era que el evento de negociaciones aún se muestra bastante inmaduro para pretender creer que lo que le faltaba al acuerdo, y no solo por la complejidad de los temas que acababan por abordar, lo que le faltaba era evidente que no se iba a resolver en tan poco tiempo y que el 23 de marzo sencillamente sería una fecha fallida, como efectivamente ocurrió. Sorprende es que quien haya determinado el 23 de mayo haya sido el presidente, es decir, el máximo representante, quien se supone que está poniendo todo el pecho, que está comprometiendo todo el gobierno con este proceso, y él sabe que no solamente le quedó mal al país, sino a la comunidad internacional, porque ante Naciones Unidas fue y promulgó que esto ya estaría determinado precisamente el 23 de marzo. Pero es muy paradójico. Pasaron unas cuantas semanas y ya nuevamente la voz oficial sale a decir que en 3 meses más, por tardar, este proceso estará cerrado. Y esto crea una nueva expectativa, digamos una expectativa favorable, expectativa que seguramente si no fuera por los medios de comunicación pues no existiría, pero los medios de comunicación han terminado siendo unos verdaderos ventrílocos del gobierno, y todo lo que el gobierno plantea pues parece ser una verdad. No hay reserva de parte de los medios que de una u otra forma deben ir más allá de simplemente abrir espacios para escuchar al gobierno. Y creo que la comunicación debe también estar cargada de objetividad, y si esa objetividad, digámoslo así, no permite en este momento el análisis como debería de ser de parte de los medios de comunicación, pues por lo menos saber que no se puede ser tan repetitivo
tan repetitivo en estos falsos positivos que está entregando permanentemente el gobierno alrededor del proceso de negociación. Entonces, lo primero que quiero señalar es eso: se volvió otra vez a dar una nueva expectativa, pero creo que en este nuevo escenario, donde nos dan otra vez otros 3 meses, creo que tenemos por lo menos la oportunidad para declarar, sobre todo como academia, que el tema necesita ser mejor racionalizado. Yo diría que estos 3 meses que el gobierno acaba nuevamente de darnos debería ser una oportunidad para que espacios como estos pues, se desarrollen con mayor difusión, se den de manera más continua y permitan vincular a más personas y ojalá con mayor capacidad crítica a lo que es este proceso de concertación y obviamente pues, lo que se viene después del mismo. Creo que buena parte de ese debate que tiene que darse debería de por lo menos contribuir para que el discurso sobre el postconflicto no siga siendo un discurso casi que exclusivo del gobierno, los medios de comunicación y la dirigencia política. Es el momento para que la academia, a pesar de lo dispersa y lo heterogénea que es, y la institucionalidad en general, y muy especialmente la ciudadanía, entienda que lo que se está poniendo en juego, en términos de lo acordado y en términos de los grandes retos que tendrá que asumir el país, pues involucra o nos convoca para que seamos artífices, protagonistas de primera línea dentro de todo este proceso. La idea es básicamente hablarles sobre las posibles consecuencias económicas de un eventual acuerdo de paz producto de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Lo que en mi concepto creo que implica hacer en principio una serie de precisiones de carácter histórico y de contexto que podríamos llamar antecedentes a el postconflicto. Creo que es muy necesario que conozcamos un poquito de dónde venimos, entre otras cosas por una razón muy simple, porque ese de dónde venimos le da un poco más de determinación al ancho, largo y quizás profundo contenido del acuerdo y lo que debe de ser el postconflicto. Muchas cosas desconocemos alrededor de esto y que tendrán que salir a flote, y seguramente muchos de ellos van a venir acompañados de historia. Todos van a venir acompañados en buena medida de lo que ha sido el desenvolvimiento del largo periodo de conflicto por el que ha atravesado el país. Igualmente, quiero referirme a eso en cierta medida, pero igualmente referirme al hecho de hasta dónde hoy se puede hablar de que el país, no solamente a través del gobierno, muestra la voluntad de una negociación, sino hasta dónde el gobierno en particular tiene claridad sobre las implicaciones que trae el acuerdo. Con respecto al primer aspecto, lo que llamo antecedentes, me parece importante que nosotros entendamos que el conflicto en Colombia no es exclusivo de Colombia, que los orígenes del conflicto vienen desde los años de 1960 y que están enormemente inspirados en los efectos de la Revolución Cubana y su impacto en América Latina, donde prácticamente se plasmó todo un ejercicio de carácter político, de una gran fundamentación ideológica que permitió pensar en extremo
que la insatisfacción que generaba el desenvolvimiento de la sociedad latinoamericana en su momento, esa insatisfacción, puesta en términos de falta de oportunidades, en términos de pobreza, utilicemos un poco el discurso de una oligarquía un poco al margen de las realidades económicas, sociales y políticas de la gran mayoría de la población en cada uno de los países, despertó la idea de que era posible la transformación por la vía revolucionaria. ¿Por qué digo esto? Y me animo a decirlo, sobre todo por a quienes les hablo, incluyéndolo a ustedes, ¿sí? Que son gente muy joven y que tiene una idea sobre el conflicto, en su gran mayoría, de que esto pareciera ser una plaga que le entró a Colombia y que sencillamente, pues ahí quedamos, perdónenme la expresión, un poco entrampados. No, 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 esto es mucho más que eso. Procesos de esta naturaleza los hubo en Centroamérica, las guerrillas de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, incluso la guerrilla mexicana. Lo hubo también en Sudamérica, con guerrillas como, que todavía no termina, como el caso particular en el Perú. Las guerrillas que también las hubo en Brasil, en Ecuador. En un sinnúmero de países se extendió todo este ejercicio y todo ese ejercicio consolidó un ideario político supremamente importante. Recuerdo cómo en el contexto de las negociaciones del gobierno de Pastrana con las FARC se ventilaba uno a rato, no entendía si era por sarcasmo, porque el problema era de unas gallinas que habían desaparecido, y unos marranos y no sé qué, y que eso había despertado la motivación de unos campesinos que se habían ido para... No, 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 eso es pura caricatura de lo que es realmente el conflicto. Un conflicto que, por razones diferentes, pues tuvo soluciones en Centroamérica y tuvo solución par y paz en cada uno de los países, y que terminó haciendo que el conflicto último, el no resuelto, sea el conflicto colombiano. Pero de eso son muy conocedores las FARC, quienes han vivido toda la inspiración revolucionaria de Cuba y toda la inspiración revolucionaria de América Latina, y de una u otra manera pretenderán avivar ese ideario histórico en el momento mismo de las negociaciones. ¿Qué importancia tiene esta referencia de carácter histórico? Que a nosotros nos han hablado de unos puntos en los que ha habido acuerdo, y uno de ellos muy importante, supuestamente porque determina el origen, las causas del conflicto, tiene que ver con lo rural. Efectivamente, las FARC surgen como una reivindicación de ese sector amplio de la población, en aquel entonces el campesinado, y de una u otra forma reivindica los derechos, las garantías, y pide lo que hoy pediríamos: mayor justicia, mayor inclusión de esos campesinos. Y esto lo digo porque precisamente en los momentos donde el acuerdo tiene que volverse realmente algo concreto, estoy totalmente convencido que las negociaciones no son como nos las han querido hacer ver, un problema de zonas de concentración, unos cuantos territorios que serán habilitados con infraestructuras, unos cuantos territorios a los cuales se les va a llevar las inversiones que por años no se les han generado. Creo que ese no es propiamente el contenido, o no será propiamente el contenido de las negociaciones. Una vez se ponga en blanco y negro todo este esquema de negociación, estoy seguro que el ideario de las FARC se pondrá sobre la mesa, y eso le va a dar un ancho, un largo y un profundo que hoy nosotros no conocemos. Así el gobierno nos diga que tiene un primer punto, un segundo y un tercero y casi un cuarto punto acordado, creo que eso no es más que una simple referencia a ponerse de acuerdo, como en este caso en particular, de que un tema importante es efectivamente el uso, la tenencia de la tierra
y el desarrollo rural, como un punto importante son las víctimas y dentro de las víctimas la restitución de tierras. Pero de ahí para allá no es posible hacer una definición clara de hasta dónde va realmente lo negociado. Y en ese sentido creo que hay una indefinición muy grande. El otro aspecto importante, tú ibas a hacer una pregunta. Sí, usted está mencionando unos países que también sufrieron ese tipo de conflictos. Y ¿en cuáles de ellos se solucionó de una manera pacífica? No, digamos que más que solucionarse de una manera pacífica, en todos ellos se demostró que hay un periodo, por decirlo de alguna manera, de debilitamiento. Era un poco la consigna del expresidente Uribe: para negociar hay que debilitar a los presupuestos. Las guerras no tienen conceptos éticos ni morales. Y por eso se nos crea una confusión y una alarma cuando decimos que solucionar el conflicto implica primero abrazar, hasta debilitar y poner en una condición mínima al otro. En ninguno de estos países la negociación resultó de una equiparación de poderes. No, hubo que debilitar a los otros, y en Centroamérica fue el caso más, digámoslo así, más sonado, ese que no les tocó a ustedes, que todavía no era mi proyecto, ¿sí? Pero que es enormemente importante, de la enorme influencia de Estados Unidos en la solución del conflicto de países como Nicaragua, de países como El Salvador, donde allí el vencer, el arrinconar, pues estuvo enormemente mediado por la participación de Estados Unidos, como de una u otra forma también ha estado en Colombia, a través de la asistencia que desde principios de los 90 ha prestado el gobierno norteamericano y la colaboración de muchas formas que lo ha hecho para debilitar a las guerrillas. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, digamos que no hay una negociación que se haya hecho en un momento donde los dos estén equilibrados, siempre ha habido la necesidad de debilitar al otro. Yo creo que en ese sentido pasa algo diferente en el conflicto colombiano. Si el conflicto colombiano se da en un momento donde hay una especie casi que de negativa de parte de la institucionalidad de que vencer a las FARC no es posible. ¿Sí? El gobierno hace alarde de que los puede vencer y lo demás, que si no quieren la paz, pues entonces se va por la vía de la guerra, pero la verdad es que así como utiliza un argumento, utiliza otro, también ha dicho es que esto no puede seguir de manera indefinida. Y ya decir que de manera indefinida, es decir, no sabríamos cuándo terminaríamos con ellos. Yo creo que hay una diferencia grande entre lo que fue el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos. El otro aspecto al que quería referirme, dejémoslo simplemente ahí. He puesto algo sobre la mesa, esos antecedentes, y que me parecen que son muy importantes para, vuelvo y utilizo la metáfora, del largo, ancho y profundo de lo que realmente se va a contar, porque solamente sobre ello vamos a poder determinar el verdadero impacto y qué podemos esperar nosotros una vez se firme un acuerdo. El otro aspecto muy importante tiene que ver precisamente con esos antecedentes. Esos antecedentes de una u otra forma permiten entender que el conflicto en Colombia es un conflicto que ha ido escalando desde el punto de vista institucional. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros nos vamos unos años atrás, seguramente que el tema del conflicto en Colombia era una cosa más bien dispersa. Incluso gobiernos que ni le prestaban atención a la presencia de las guerrillas. Conocimos algún gobierno, como por ejemplo el de Belisario Betancur, haciendo negociación, y de atrás uno que otro señalando a la guerrilla como chusmeros
que hay que perseguir, pero en los últimos años ese fenómeno se ha institucionalizado hasta el punto tal de que la institucionalización se ha hecho a nivel internacional. La cooperación, por ejemplo, inicialmente hecha por Estados Unidos dentro del llamado Plan Colombia, constituyó una forma del país de reconocer que tenía un conflicto, que tenía un problema grande ahí y que necesitaba de una u otra manera la cooperación internacional. Quizás un poco suavizada, matizada, camuflada, de que detrás de eso había un problema que convidaba de una u otra manera a Estados Unidos y en general a la comunidad internacional, que era el problema de la droga. El tema de que teníamos a una guerrilla muy empoderada de la producción y comercialización de alucinógenos. Y quizás ese matiz pues, hizo mucho más factible, hizo mucho más inmediata la respuesta por parte no solamente de Estados Unidos a su manera, una manera un poco más integral, con un contenido fuerte de carácter belicoso, y también trajo otros esquemas menos belicosos como fue la cooperación de los países como los de la Unión Europea. Pero efectivamente ahí hubo una institucionalidad que en el ámbito doméstico implicó, entre otras cosas, que reforzáramos la estrategia militar y le diéramos el estatus enormemente importante a la defensa, incluyendo allí militares y policías, porque este evento necesitaba de una u otra manera de un ejército y de una policía fuerte, profesional, bien armada y con unos objetivos claramente definidos. Cuando el gobierno se traza una meta de esas, el tema se vuelve importante. ¿Y por qué se vuelve importante? Hombre, si basta solamente decir cómo aparecen en los argumentos actuales cuánto le cuesta la guerra al país, no solamente en términos de presupuesto. Un país que tiene que empeñar el 20, el 22% de su presupuesto anual simplemente para la defensa. Y aparecen discursos muy particulares, si esa plata la dedicáramos para la educación y para la salud. ¿Sí? Pero ahí hay un discurso sofístico, ¿sí? Y máxime en las condiciones, porque es que este es un proceso que no es sencillamente llegamos al acuerdo y simple y llanamente entonces esa plática que allá o disminuya el número de militares, pásenlos a la mitad y los otros déjenlos tirando ventana o estudiando bien juiciosos y pónganlos a pensar en un carácter cívico. Eso no es así. Pero bueno, simplemente lo que quiero decir es, cuando ya el gobierno ha avanzado desde el punto de vista institucional y el tema se vuelve un tema de esas características, los argumentos que aparecen hoy en día tienen, entre comillas, una justificación. El otro punto importante tiene que ver con la institucionalización y eso es lo que en el estado en que nos encontramos hoy. ¿Cuándo se sube un peldaño más en términos de la institucionalización? Cuando el gobierno decide que esto se resuelve por la vía de la negociación. Ese es un nivel ya, digámoslo así, premium en términos de la institucionalización del conflicto. Negociar es reconocer que este es un problema de instituciones colombianas, ¿sí? Que el Estado colombiano se la juega toda ahí, que ahí está la nación, está el Estado, están las instituciones, todos estamos comprometidos ahí. Y creo que incluso el gobierno se ha quedado corto para hacer valer ese estatus premium que tiene hoy, de una u otra manera, el conflicto, desde el punto de vista de la institucionalidad. Muchas gracias. Y digo que se ha quedado corto porque esa institucionalidad debió haber permitido, en particular, que el tema de las negociaciones, y más hoy, cuando se empieza a hablar de posacuerdo o posconflicto, involucre muchos más actores, muchas más instituciones, y una de la institucionalidad que tiene que estar aquí presente tiene que ser el empresariado. Aparecen unos representantes del sector empresarial en Habana
el sector empresarial no está ahí, como no está la ciudadanía, independientemente de la publicidad que se le haga a este evento. Es evidente que los ciudadanos no están con esto. Y permítame, quizás exagere un poquito, pero una forma de mostrar que no está es que yo no veo a la universidad en esto. Y exagero, ¿por qué? Porque uno esperaría que de la ciudadanía, de los ciudadanos, los primeros en dar el paso sea la universidad. Porque se supone que ayudará a pensar, a entender, a orientar, porque se supone que en su pluralismo igualmente permitirá que afloren diversas posiciones y la gente tenga o elabore sus propias posiciones frente a este tipo de problemáticas. Retomando un poquito el tema anterior de la intervención de Estados Unidos frente a la lucha contra las FARC, me surge una pregunta de la siguiente: la intervención de Estados Unidos de Norteamérica en la lucha contra las FARC, ¿cómo afecta a la economía? ¿De manera positiva o de manera negativa? ¿O cómo afecta a la economía? Pero lo primero que hay que decir es que a nosotros nos han hablado durante muchos años del apoyo norteamericano a la causa. Y uno tendría que decir que ese apoyo no era cualquier cosa. Porque en términos de dólares representaba cifras muy importantes. Lo voy a decir en términos de dólares, voy a decir en términos comparativos para que se entienda mejor. Hace 15 años nos daban el doble de lo que hoy nos prometen, si llegamos a un acuerdo. El presidente norteamericano acaba de decirle a Colombia que en el 2017 le entregaría 450 millones de dólares como un apoyo al posconflicto. Entonces que a nosotros nos daban 750, 800 millones de dólares en el Plan Colombia. Pero eso es una plata significativa. Puesto en términos de bienes exportables, seguramente que sí. ¿Sí? Significaba muchísimo en términos de exportaciones, comparado con las exportaciones. Eran ingresos que nos llegaban, entre comillas, pero no eran ingresos. Y era aquí donde empiezo a darle claridad a tu inquietud. Porque esa plata regularmente no llegaba como plata. Esa plata llegaba en armas, esa plata llegaba en aviones, esa plata llegaba en asesorías, esa plata llegaba en logística. Y entonces, ¿cuál era el impacto? El impacto iba directamente sobre el sector de la defensa. El impacto iba sobre un ejército que pasó de ser un ejército raso a ser un ejército cada vez más profesional durante muchos años. Y mucho más tecnificado, con mucho más apoyo logístico y técnico. Muy seguramente, si no hubiese sido por ese tipo de apoyo, tecnologías satelitales no acompañarían hoy el proceso de guerra que enfrentamos, y seguramente hubiese sido muy difícil. No voy a decir, aunque no me convence mucho lo que voy a decir, simplemente por recrear, seguramente no hubiéramos dado de baja a esas grandes cabecillas de las FARC, donde para llegar a ellos no se llegó en un voz a voz, ¿sí? Sino que se llegó con inteligencia militar, con tecnología militar. Entonces ahí hubo un impacto, pero de ahí a decir que esto tuvo un gran favor sobre la economía, no, en realidad no. Nuevamente entonces viene el segundo elemento de referencia: la institucionalización, tanto a nivel internacional como a nivel local, que empieza a definir también parte del contenido, del ancho, largo y profundo que esto debe tener. Porque ya ahí esto es un cuento de país, esto es un cuento de la nación, esto es un cuento donde no podemos seguir pensando que los recursos se van en función de la guerra, y entonces es mejor pensar, y aparecen las buenas voluntades, y así como gastamos en guerra, vamos a gastar precisamente en términos de paz. Pero solo tomando dos gatitos, ¿sí? ¿Y qué sería
gastar en términos de paz. Gastar en términos de paz, si ato los dos elementos de referencia, si los amarro, gastar en términos de paz es resolver una serie de problemas estructurales que están presentes en el país. La FARC lo dice y lo dice el gobierno. La FARC lo dice a su manera, es que hay una gran deuda con el campo. Hay una serie de obstáculos estructurales que le han impedido al agro desarrollarse. La marginalidad, la pobreza, la exclusión del poblador rural tendrá que ser resuelta, porque si no, no habrá paz. Y el gobierno lo dice, la deuda con el campo es inmensa. Pero ojo aquí con los contenidos. Linda esa frase, las palabras dicen cosas. Siempre hay que buscar qué dice la palabra, ¿sí? Y el gobierno dice, con acuerdo o sin acuerdo, la deuda con el campo hay que pagar. No importa, quizás una sea más demagógica que otra, ¿sí? Quizás una sea más sofística que otra, pero ahí está la intersección. El tema es que hay que ir a resolver problemas estructurales, problemas de vieja data en el campo. ¿Y cuáles son esos problemas de vieja data? No voy a meter acá las implicaciones que se derivan fundamentalmente del modelo económico en el que está inscrito el país, el modelo neoliberal. No voy a hablar de apertura, no voy a hablar de TLCs, ni nada de eso, a pesar del enorme impacto que esto representa para la dinámica del sector rural y particularmente para la producción agropecuaria. No voy a tocar ese tema. Ese tema es un tema de una u otra forma de gran trascendencia, pero que tiene unas implicaciones que podrían llevar a desorientar realmente en términos de si el problema está en eso. El problema del campo está en el TLC con Estados Unidos, en la potencia agraria que es Estados Unidos, en la capacidad de financiamiento que tiene y en consecuencia, pues solamente en la medida en que seamos capaces de darle marcha atrás a un TLC, el problema del campo queda resuelto. El problema está en la apertura económica que sometió a los campesinos a una competencia y entonces terminó por arruinarlos. Eso tiene que ver mucho, pero antes que eso hay otros aspectos muy importantes. Antes que eso hay unos aspectos que tienen que ver con la construcción del Estado colombiano. Una construcción del Estado colombiano que se dio desde una perspectiva centralizadora o centralista, que hacía que prácticamente el país fuera lo que se viera desde la capital y lo que no se viera no existía. Y no existía, ¿en qué se traduce? Se traduce en que prácticamente aquí estuvo al libre albedrío un componente muy importante de la población. Una parte muy importante del territorio colombiano no era visto, no era atendido. Y eso no era motivo para que se sublevaran y armaran esta revolución. Por Dios, si hubieran pensado de manera distinta. Ah, mentira, eso es una charla que hay. ¿Sí? Simplemente lo que estoy diciendo es que en ese abandono se generaron fenómenos supremamente complejos. Se generaron fenómenos complejos de orden económico que harían que por décadas un sector de economía rural, un sector de producción agraria y de producción pecuaria alimentara por décadas y por décadas un escenario de ineficiencias, de improductividades, y que obviamente ante la adopción de un modelo neoliberal no podría correr otra suerte distinta sino la ruina. Y digo la ruina ¿por qué? Porque basta simplemente mirar lo que ha sido la suerte del sector agropecuario en Colombia después de la adopción del modelo neoliberal y ver cómo desaparecieron un sinnúmero de producciones.
El país dejó de producir algodón, el país dejó de producir cebada, el país dejó de producir trigo, el país dejó de producir y producir y producir y llegó hasta dejar de producir hasta papa. ¿Sí? Papa y tomate, cebolla, y ya todo eso es importado. ¿Y cuál es la causa de eso? Que podemos decir que prácticamente el país lleva por lo menos 4 décadas sin que haya realmente una asistencia, una mirada seria al sector rural, a la economía rural. Quiere decir entonces que vamos a resolver un problema de 4 décadas de inasistencia, de ausencia del Estado, de falta de política agraria, un problema de atraso productivo supremamente importante, un problema de tal magnitud que no lo teníamos que imaginar. ¿Y por qué no lo teníamos que imaginar? Porque llevábamos décadas, 40 años, sin contar, sin referenciar, sin buscar información. Pasaron 40 años y el país no tenía un censo agrícola. El país no sabía ni siquiera cuál era la realidad de la producción agrícola en Colombia. No sabía ni siquiera cómo era el tema realmente de tenencia del principal recurso para la actividad agrícola, en manos de quién estaba la tierra. Y en todo ese abandono se tejieron problemáticas supremamente complejas, como por ejemplo el hecho de que en las zonas rurales el 20% de los predios no tienen títulos de propiedad. Y de cada 3 despojados, desplazados, que ha sido un fenómeno propio del conflicto, 2 no tienen cómo decir que fueron desplazados de una tierra que era de ellos, por herencia o por lo demás, no tienen títulos. Y es un problema supremamente complejo. Y ese tipo de problemas se van a resolver. Eso es lo que tú tienes que resolver. Porque se supone que ese es el primer punto. Y entonces empieza la dirigencia política, pero eso requiere estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Focalizar, ¿sí? Identificar aquellos puntos más vulnerables, ¿sí? Y es que la paz no es para todos los colombianos. Y entonces usted va a permitir que eso sea para unos cuantos. Vamos a aceptar que tenemos la madurez política para saber que tenemos limitaciones y que por algún lado tenemos que comenzar. Pero la pregunta es, ¿y ese lado qué tan preponderante es? ¿Ese lado qué tanto permite hablar de equilibrios, de soluciones? ¿O serán simples laboratorios de paz donde los demás mirarán y sencillamente esperarán nuevamente a que, no sé si otras revoluciones o otras manifestaciones de inconformidad hagan que se les mire a ellos? Porque eso no va a ser un proceso escalonado donde primero unos y después tranquilo que van y haga la lista quién va de tercero y quién va de cuarto. Eso no es tan así. Entonces yo quisiera saber quiénes son los primeros. Los primeros van a ser ¿qué? Los territorios asociados a las zonas de concentración. ¿Esos van a ser los primeros? ¿Cuáles zonas de concentración? Pues las 8 que de pronto está creyendo el gobierno que van a ser. Bueno, listo, supongamos que sean las 8, pero las FARC está diciendo tendrán que ser entre 60 y 70. Cada zona que represente a cada frente de las FARC, porque ellos ni saben si son 60 o son 70, porque también están dispersos, también hay dificultades ahí, si algunos ya no son más bien delincuentes o son helenos o qué son, y sencillamente ya ni saben cuántos son, pero vamos a suponer, si son 60, son 70, dicen 60, 70 zonas es lo que nosotros necesitamos para ubicarnos. ¿Cuál es el laboratorio? ¿Cuáles van a ser esos primeros? ¿Cuál va a ser el carácter integral? Y voy a dejar para que el decano nos cuente, pero simplemente lo que les quiero decir, pero allí hay que resolver problemas de infraestructura, allí hay que resolver problemas de tenencia, allí hay que resolver problemas en términos de tecnología,
El censo agropecuario demostró que Colombia tenía un atraso gigante en términos de maquinaria, tecnología, y que obviamente bajo esas lógicas era enormemente incompetente. Sobre esa base, ¿quién determina cuál es realmente el costo del conflicto? Si eso no está definido, si no sabemos sobre dónde vamos a actuar, ¿por qué aparece el Congreso de la República dando datos de que eso vale tanto? ¿Por qué aparecen diciendo que de una u otra manera contaremos con el apoyo de los empresarios que ayudarán a resolver un problema que no sabemos de qué magnitud es? Hay demasiada especulación al respecto, pero solamente voy a hacer 2 o 3 referencias más para darle la palabra al decano y después permitir que ustedes entren. Pero saben una cosa, cualquiera sea el valor, no será poco. Solo pensar en los 2 temas que más demanda de recursos van a tener: el desarrollo rural, la reorientación en el uso de la tierra, donde tienes que contar con el hecho de que la mayor parte de los predios en el país son unidades productivas campesinas de menos de 5 hectáreas. Y que en consecuencia vas a tener que ir a ellos, solo a los de las zonas de conflicto. Ahí cobra fuerza la idea inicial de dónde viene este proceso. Las FARC salen con una aspiración política y no van a esperar a hacer una alternativa política simplemente concentrándose en las zonas donde ellos están. Ellos aspiran, y es ahí donde tiene sentido lo que he mencionado, ellos aspiran a ser reivindicadores de una ideología política que arrastran hace 50 años de igualdad, de justicia, de inclusión. Y entonces no van a permitir que eso sea para unos cuantos. Y eso vale, y vale mucha plata. Ahí no pueden hablar de capacitación y ponerle ceros. Ahí no pueden hablar de vivienda y ponerle ceros, o llevar salud y ponerle ceros. Ahí tienen que hablar de muchos otros aspectos. Tienen que hablar de infraestructura, de comunicaciones, almacenamiento, dotación, tecnología, organización productiva y muchos aspectos más que, así sea bajo el ejercicio de la muestra de los laboratorios, van a implicar unos recursos supremamente importantes. Un otro aspecto importante alrededor de esto es que aun cuando no sepamos va a valer mucho, y ese mucho se va a poner muchísimo más caro el costo del conflicto cuando entremos a otro tema que va a costar, el tema de la restitución. ¿Y por qué va a costar la restitución? Miren, basta solamente ir al primer momento de la restitución. Lo voy a decir de manera figurada. La restitución implica saber qué le voy a devolver a usted. Y por lo tanto tengo que tener claro qué le voy a devolver. Y se lo voy a devolver técnica, económica y jurídicamente saldado. Y eso requiere un primer ejercicio de carácter técnico, que es el catastro, la actualización catastral. Detrás de ella, con los pleitos jurídicos, porque el uno dice que su tierra sí es esa, pero no hasta allá, sino hasta acá, y todo eso demanda recursos y recursos, en un país donde el catastro se mantiene atrasado en muchos municipios 11, 15 y más años. Simplemente, aún en las zonas donde no hay conflicto, ahora donde hay conflicto, donde son más inquietas las diferentes variables que hay que tener en cuenta en el catastro. Y después de que usted le devuelva el predio, lo va a tener que compensar, le va a tener que entregar un costo de oportunidad, asumirle un costo de oportunidad por haberlo despojado, por haberlo desplazado, por haberle quitado la oportunidad. ¿Cuánto vale eso? No voy a entrar en el escenario de que lo que hoy está pasando, y es un proceso de restitución que no se sabe uno si va para adelante o para atrás, ¿sí? No voy a entrar, simplemente voy a pensar que eso va a ser una realidad que en algún momento vamos a restituir.
y eso va a valer mucha plata. Y entonces preguntémonos y acepten la mucha plata. Si quiere con el decano hablan de plata o conmigo hablan de plata ahorita, pero por ahora déjenme simplemente ese largo y ese ancho y ese profundo sin valor. Y hablemos de cuánta sea la plata, de dónde va a salir. Ese es el punto interesante. Hace 4 años, cuando el gobierno estaba hablando de este fenómeno, de llevar adelante un conflicto, Colombia se sentía un país rico. Estábamos en el mejor momento. Recuerdo como, por ejemplo, para el 2013 el país definía unas perspectivas de crecimiento enormemente importantes. Nos íbamos a estabilizar por el orden del 5.6. El país había alcanzado 5,6 de crecimiento y seguiríamos creciendo, más o menos a esa tasa. ¿Dónde lo dijo el gobierno? Lo dijo en un compromiso que ha adquirido desde hace unos años para acá, que se llama Marco Fiscal de Mediano Plazo. Y para decirlo de alguna manera, eso es usted decir que se compromete a andar, ¿sí?, en puntillas, y que siempre va a andar en puntillas. ¿Y a quién se lo dice? Al Fondo Monetario Internacional, a los inversionistas y a todos los agentes económicos, de que usted va a crecer alrededor de eso. Los economistas, ¿quiénes de aquí están en el lado de la economía? ¿Ven? Los economistas saben que este es un cuento muy interesante, porque sobre ello se despiertan las expectativas, decía el amigo Keynes. Si yo tengo una expectativa de crecimiento, si yo tengo un dato de que vamos a crecer al 5 o 6 y esa tasa es satisfactoria, alentadora, me mueve a tomar decisiones. Ese es un primer dato importante. Y voy a mencionar 2 o 3 cositas solamente del impacto que esto representa. El país pasó al año 2014 y el país creció al 4,6. Se metió al 2015 y nos hizo un estudio detallado de cómo creceríamos, ¿sí?, y nos planteó que íbamos a crecer entre el 4 y el 4,5%. Desde el principio se le dijo: gobierno, usted no tiene con qué crecer todo eso. Esa cifra está inflada. Usted no sabe que usted no le puede decir mentiras a los inversionistas. Los va a desilusionar. Pasaron los primeros meses y se dio cuenta que no. Y bajó la expectativa al 4. Después lo bajó al 3,5 y salió con el 3,1 al finalizar el periodo. ¿Dónde quedó el 5,6? Colgado en el 4,6. ¿Dónde quedó en el 5,6? Colgado en el 3,1. Y para este año, el gobierno nos dice que va a crecer un poco más del 3%. Y insiste, y los analistas serios le dicen: hombre, usted no tiene cuándo crecer al 3,5, más del 3, bájale a eso. Y solo cuando aparece el Fondo Monetario la semana antepasada y le dice: Colombia, baje las proyecciones, usted va a crecer al 2,5%. Y sigue estando muy optimista esa cifra, porque seguramente, si realmente se nos viene el fenómeno de la niña, seguramente que el país va a crecer a menos del 2,5%. Probablemente una cifra cercana a 2,3, 2,4, pero seguramente vamos a crecer menos. Eso es enormemente inquietante. Que el país haya planteado que iba a crecer al 5,6 y se esté encontrando con una caída libre de estas características. ¿Sí? Con el tema de que efectivamente este año no nos va a ir bien,
pero el año que sigue promete ser peor. Además de los inversionistas que se ven desinflados, y no es casual que en el país la inversión extranjera haya caído del orden de 16.000 millones a 10.500 millones de dólares, se fueron los inversionistas. ¿Por qué se van? Porque no es tan cierto que esté en el paraíso como lo quiere hacer creer el gobernante. Por eso se van. Pero además de los inversionistas, el tema es que el gobierno se hizo a un ejercicio fiscal que estaba apoyado en ese crecimiento. ¿Y en qué lógica entendemos esto? Solo pensemos en dos tributos importantes. El que se genera por las ventas, el IVA. Saben los economistas que producción y ventas son iguales. Hay una lógica de ser inventarios, pues. Tendencialmente eso es igual. Pues bien, una cosa es usted ir a una producción de 5 o 6, arrebatar impuestos por ventas, y otra cosa es tener que ir a unos impuestos por ventas, creciendo al 4.6, al 3.1 o al 2.3. El gobierno tiene problemas ahí, y muy serios. No solamente porque ha desestimulado el escenario de inversión, no es el gobierno, es la economía. Pero el gobierno, mentirosito, pues ha terminado ahí por crear todavía muchas más dudas. ¿Sí? Ahí hay un elemento importante. Pero el segundo aspecto importante tiene que ver con el hecho de que cuando el gobierno dijo que iba a crecer 5,6, el gobierno también dijo que tenía unos compromisos fiscales muy importantes, y entre esos compromisos fiscales, el déficit fiscal, la relación entre los ingresos y los gastos, deberían de estar para este año en un 2% con respecto al Producto Interno Bruto, y van a estar en el 3,6%. Y para decirlo en términos muy sencillos, ¿qué es ese déficit? Sencillamente el gobierno se está gastando lo que no tiene. El gobierno rompió la alcancía, y aún rompiéndola no le alcanzó. ¿Por qué? Porque gran parte de ese déficit lo está cubriendo con deuda. La deuda en el país es exagerada, no en términos de relación de deuda con respecto a PIB, no, que en ese sentido todavía el gobierno manda el dato y dice, miren, no es problema, eso no es problema, miren, estamos todavía por el lado del 40, todavía aguantamos hasta el 50, todavía estamos 10 puntos por debajo. Eso se vuelve alarmante cuando ya está por allá en el 50, 52. Entonces no se preocupen que la deuda todavía tiene mucho de dónde estirarse. Pero saben una relación bien particular. Este gobierno pasó en 5 años de tener una deuda externa de 62.000 millones de dólares a terminar el año pasado con una deuda todavía no consolidada de más o menos unos 112.000 o 113.000 millones. 112.000, 113.000 millones de dólares. Es decir, en solo 5 años el gobierno Santos pasó de 62.000 a 112.000 millones de dólares. Con un elemento enormemente preocupante, y es que las obligaciones asociadas al endeudamiento externo se llevan aproximadamente un 23% del total del presupuesto. Pero sin contar devaluación. Y la devaluación, cuando hace 20 meses teníamos un dólar a 2.000 pesos, hoy lo tenemos a 3.000, 3.100 y algo así. No me digan que ayer estuvo más barato, que yo lo sé. Estoy simplemente haciendo cortapisa al asunto. ¿No es cierto? La deuda se ha encarecido en términos de pesos, por lo menos
un 30%. Entonces a ese 22 o 23% del presupuesto, usted le tiene que sumar 5 puntos más, por lo menos, o 4 o 3, por el sobrecosto de las obligaciones financieras. Ahí está el asunto. ¿De dónde queda plata para invertir? El gobierno está tranquilo y sabe que va a haber una parte más de endeudamiento, pero la situación económica ha hecho que el Cristo se me ponga de espaldas, porque en materia macroeconómica hay un momento supremamente delicado, y ese momento es cuando aparecen las evaluadoras de riesgo. Muchos de los indicadores en Colombia se han descuadrado y no cuadran en ningún momento con lo que el gobierno ha planteado. El año pasado el gobierno dijo que la inflación estaría entre el 2 y el 4% y le terminó en el 7%. Este año el gobierno arrancó con una expectativa de que iba a tener una inflación del 4% y lo acumulado ya nos tiene en 8%. El déficit fiscal que debería estar en 2 va a estar en 3,6%. El déficit comercial el año pasado fue desbordante, más de 16.000 millones de dólares en déficit comercial. Y el gobierno promete que este año va a cerrar ese déficit porque vamos a exportar más bienes industriales y vamos a dejar de importar tanto. Nada más absurdo que eso, por las simples lógicas de las inelasticidades de los bienes que exportamos e importamos. Y porque está probado que la devaluación no tiene ese efecto procompetitivo que sigue recreando algunos académicos y que a los políticos les gusta tanto. Eso no es cierto. En consecuencia, como los datos macroeconómicos se han desfigurado, acaban de entrar 2 evaluadoras de riesgo y le bajan la calificación al país, y bajarle la calificación implicó decir palabras más, palabras menos, pónganle el ojo a esa economía, duden de esa economía. Y la sola manifestación la semana antepasada del Fondo Monetario de decirle a Colombia baje la expectativa de crecimiento, que le va a dar menos, y dado el comportamiento de la economía y la demora del gobierno para una reforma tributaria que la debió haber hecho el año pasado y no la hizo simplemente por decisión política, va a hacer que muy probablemente en el segundo semestre el Fondo Monetario Internacional le baje la calificación de riesgo a Colombia. Y una vez le baje la calificación de riesgo, el tema es crítico, porque todo se nos pone más caro, a público y privado. Todo se pone más costoso. Salir a buscar deudas, si esa es la solución, será enormemente problemático. Al gobierno se le están cerrando todas las puertas. Pero además de ello, el gobierno tiene un problema crítico, y es que no tiene plata. Solo comparando el año 2013 con este año, el gobierno recibirá 20 billones menos de los recursos de la actividad petrolera por la caída del precio del petróleo. 20 billones. Yo voy a dejar que el decano hable de cuánto cuesta el conflicto porque él tiene datos, pero solo la caída del precio del petróleo implicó que el gobierno se desfinanciara en 20 billones. El año pasado el gobierno arrancó con un déficit presupuestal de 12.5 billones y terminó el año con un déficit de cerca de 17 billones. Y este año el gobierno arrancó con un presupuesto con 5 o 6 billones más con respecto al presupuesto desfinanciado del año pasado. Y no habían pasado 2 meses y ya tuvo que bajar el nivel de presupuesto y le rebajó 6 billones de pesos. Y muy seguramente, como lo indica el déficit al final del periodo, el gobierno estará desfinanciado por lo menos en 20.000 o un poco más de billones de pesos. Por cada dólar que cae
el precio del petróleo, Colombia en el año deja de recibir aproximadamente 420.000 millones de pesos por cada dólar en promedio. Pero eso es ocioso, decirlo así. Y digo que ¿por qué es ocioso? Por una razón muy sencilla. Porque si yo les hablo de $1, pues eso no es tan diciente, o tendría que empezar a sumarle dólar y dólar y dólar. Hablemos de 20 pesos que caiga el dólar. Si cae 20 pesos el dólar, el país deja de recibir 8 billones en el año. ¿Y cuánto ha caído el dólar? Perdón, el precio del petróleo. ¿Cuánto ha caído? Discúlpenme, el precio del petróleo. En el año 2013 nosotros tuvimos un petróleo a $98. Y con ese sí son los cálculos de cuánto iba a ser el presupuesto que íbamos a tener para estos años. En el año 2014, ese precio del barril ya no era de 98, era de 92. En teoría, saquen las cuentas, si por cada 20 se pierden 8 billones de pesos, deja de recaudar el gobierno 20 billones. En el año 2015, el precio promedio del petróleo fue de $48. Por eso les digo, hablemos de a 20 dolaritos, porque es que de a uno en uno es muy complicado. Y en lo que va corrido de este año, el precio del petróleo está en promedio en $34. Sencillamente el gobierno no tiene plata. Y por eso el gobierno hizo o hace un acuerdo y avanza sobre la expectativa de un posacuerdo sin plan. Sin plan, no hay plan. Y lo más grave, en un acierto, claro está, primero el acierto, es que la paz será territorial. Pero lo más grave de todo es que los alcaldes y los gobernadores recién entrados no quieren hablar de nada del posconflicto y no quieren tener un plan al interior de su plan de desarrollo que hable de cómo van a apoyar el posconflicto. Quiere decir que el gobierno no tiene la suficiente capacidad para orientar a los gobernantes territoriales y encauzar los esfuerzos hacia alcaldías y gobernadores y gobernaciones para que ellos estructuren un primer plan, llamémoslo así, una avanzada de lo que sería el posacuerdo o el posconflicto. Pero además tampoco tiene con qué hacerlo porque no tiene cómo brindarles apoyo. Decirles qué podemos hacer, cómo sería el acuerdo, cuánto pones tú y cuánto pongo yo, porque el gobierno no tiene plata para eso. En consecuencia, es entendible que ni en el plan de desarrollo actual el gobierno nacional haya considerado el posconflicto, porque efectivamente el plan actual no tiene referencias al posconflicto. Incluso lo más grave de todo, el gobierno había prometido en el año 2014 5,4 billones de pesos de presupuesto para el sector agropecuario. Solo entregó al año siguiente, si mal no estoy, 3,9 billones. Y este año, en el presupuesto, aparecen 3 billones de pesos. Cuando deberías de estar subiendo los recursos para el agro, para resolver el problema de uso, tenencia y desarrollo rural, y resolver el problema de formalización de tierras, restitución y lo demás, el presupuesto del agro va cada vez más para abajo. Sobre esa lógica es imposible pensar en cuáles serán los contenidos, el alcance y cuál podría ser de una u otra forma el impacto económico que traiga el post-conflicto.
yo dejo ahí y le doy la entrada. Pues yo no sé qué tengas yo para agregar, porque pues creo que Carlos ha sido contundente, además creo que ha dejado muchas tareas. Yo quisiera centrarme muy rápido en quizás en lo último que mencionó, pero a la vez tocar otros elementos que pueden fomentar la discusión, sobre todo para escucharlos. Yo quisiera vivir en un país como esos. Eso fue lo que pensó, lo que trajo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Quién no quisiera vivir en un país como esos? Pero ya el doctor Carlos lo mencionaba, problemas de financiamiento, no hay credibilidad de las empresas, y si no hay credibilidad de las empresas, pues difícil pensar en que la tasa de desempleo va a ser del 8. Y entonces, ¿de dónde nos vamos a levantar, Carlos, 2 millones nuevos de empleos? Ahora, como escenario, un escenario bonito, y es un escenario en el que quisiéramos estar. Ya se mencionaba cómo estamos en inversión extranjera. Ellos hablan de 15.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y si nos afectan la calificación de riesgo país, pues créanme que los empresarios o los inversionistas no van a querer colocar sus capitales en Colombia. Entonces decir que esto fue lo que como tal se pensó 2014-2018, el plan de desarrollo. Se habla de la restitución, creo que ya Carlos también lo mencionaba con lujo de detalles. 1 millón de víctimas con reparación integral. ¿Qué es reparación integral? Pero adicionalmente, ¿cuánto necesitamos para esa reparación integral? Entonces, estas son las cifras que presenta el gobierno nacional desde su propuesta para generar desarrollo en el país. ¿Cómo lo construyeron? Sí, lo construyeron con un enfoque de brechas. Claro, donde el color está oscuro es porque la brecha es baja, y vemos que en el centro la brecha es baja, pero en las zonas que son caracterizadas por conflicto, la brecha es alta. 6 estrategias para pensar en el 2014-2018 Plan Nacional de Desarrollo. Competitividad de infraestructura, movilidad social. Se habla de transformación del campo, pero es que el campo se transforma con apuestas, y las apuestas pasan por medio de los recursos. Buen gobierno, crecimiento verde, seguridad y justicia para la paz. Y miremos del total del presupuesto que se habló, pues dónde están colocados esos recursos, o dónde se plantearon que van a colocar recursos. Obviamente ya se hizo un recorte a lo que inicialmente se pensó, porque simplemente no hay recursos. El plan, el plan de inversión de 2015 a 2018 habló inicialmente de 703 billones para los 4 años, y de esos 703 billones, el 44% para movilidad social, el 26% para competitividad de infraestructura, y seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, casi un 20%. Pero eso es una cifra fría y una cifra muy general. Miremos dentro de cada una de esas estrategias, pues dónde es que están los recursos, dónde deberían estar los recursos según lo que ellos plantearan. En el primer eje, en movilidad social, encontramos que el 44% de esos 310 billones, es decir, 136 billones, para cerrar brechas tanto en acceso como en calidad de la educación. En lo que se refiere a competitividad de infraestructura, ellos hablan del desarrollo minero energético y de infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial. Entre esos dos es más del 70% de ese eje, y lo que equivaldría más o menos a unos 150 billones. Pero miremos los otros. En seguridad y justicia, ahí, doctor Carlos, se sigue manteniendo la seguridad y defensa, y yo creo que, como lo planteaban, no es de ponernos de si eso lo invirtiéramos en otra cosa, pues ¿qué sería? Lo que hay que decir es que de ese eje de seguridad y justicia hablamos que son 93 billones para defensa, lo que equivale al 68% del presupuesto. Pero miremos el problema de drogas y miremos la acción integral contra minas antipersona, e encontramos que eso no lo alcanza a poder casi la calculadora. Entonces, ¿cómo hablamos de un posacuerdo? ¿Cómo hablamos de resolver estos problemas? Y acá pues de hablar en el escenario de
el Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Mire, promoción, respeto y protección de derechos humanos. Hablamos de un punto 89, o sea, no alcanza a ser ni el 1% del eje. Y si miramos lo que representa el presupuesto total, es tan solamente un punto 17. Entonces, en este escenario, pensar en escenarios de paz, pues es complejo. Y miremos el otro, los mecanismos de transición hacia la paz. Del eje, no del presupuesto total, es el 1%. Y si miramos cuánto representa eso, el presupuesto total, hablamos de un punto 2%. Y yo creo que hablar de un escenario de paz para 4 años, para todo un país, por unos 1.4 billones, yo creo que sí, la palabra ocioso sobra decirla. Es una locura pensar en que con eso la vamos a resolver. Y si hablamos de la transformación del campo que mencionaba el doctor Carlos, hablamos de que son 49 billones para 4 años y para todo el país. Y si queremos mirar el fortalecimiento de la institucional, que fue parte de lo que se centró su intervención, doctor Carlos, nos encontramos que son 241.000 millones para 4 años y para todo el país. Y si estamos diciendo que esto es un problema de institucionalidad y de tierras, pues con 240.000 millones de pesos eso no se va a resolver, no alcanza ni para los pañitos de agua tibia. Y finalmente, crecimiento verde y buen gobierno, pues estos son ejes que pocos recursos se colocan y nuevamente son 4 años. Quisiera, para ir cerrando y escucharlos, decir que soy un convencido de que la paz la hacemos entre nosotros y creo que las discusiones que están en La Habana pueden aportar, pero la paz la tenemos que hacer resolviendo los problemas serios que tiene el país. Si miramos este mapa, nos encontramos que las zonas de conflicto, las zonas de violencia, son las zonas donde hay una mayor tasa de embarazo adolescente. Y si hay una tasa de embarazo adolescente alta, pues estas personas difícilmente van a lograr ir a la educación superior, y si no logran ir a la educación superior, no se gradúan de la educación superior, pues su aspiración laboral o su aspiración como posibles empresarios, pues yo creo que hay que eliminarla, y por tanto sus ingresos también. Entonces hay que decir que hay problemas serios desde el punto de vista social que hay que atender, y eso se hace con recursos y con presencia institucional. La tasa de cobertura de la educación media, y nuevamente, donde esté el color verde oscuro, no hay problemas serios, pero donde esté claro, hay problemas serios. Y nuevamente, van a ser aquellos territorios donde la tasa de embarazo adolescente también es alta. Pero si quieren le podemos agregar más, la cobertura de servicios, en este caso la cobertura de acueducto. Y nuevamente, el color claro va a referenciar una brecha alta y problemas que atender. Y le podemos seguir sumando, le podemos sumar un problema de vivienda. Pero si ustedes quieren, le podemos agregar uno de los principales, el nivel de inseguridad. Entonces estamos combinando una tasa de embarazo adolescente alta, problemas de educación, problemas de servicios, y eso todo en un escenario de inseguridad. Y estas son las cifras 1990-2013. Donde esté rojo es porque son zonas donde hay un nivel de inseguridad alto. Pero eran las zonas donde no tenemos servicios, donde no hay presencia institucional, donde tenemos problemas de educación, pero también donde la tasa de embarazo adolescente es alta. Y quisiera cerrar, hay muchas cosas que podemos conversar, pero este es el coeficiente de Gini de tierras. ¿Qué es eso? Eso va de 0 a 1. Si se acerca a 1 es porque está muy concentrada la tierra en pocas manos, y si se acerca a 0, el color claro, si ven un color claro allí, es porque no hay problemas de concentración de tierras. Y ustedes ven que en general en el país todo se acerca a 1, entre el punto 73 y punto 98.